Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con todos ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. ¿Listos para un poquito de chismecito, pero del bueno, del que nos actualiza sobre nuestras estrellas favoritas? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Ander Zel habla por primera vez de Kerem Bürsin y su nueva serie. Sí, lo han oído bien, esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, y que para muchos, también fuera de ella, vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Antes de sumergirnos de lleno en todas las declaraciones jugosas y las posibles indirectas, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese botoncito rojo de asterisco suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco y mucho más. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Venga, hagan eso y volvemos en un segundo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a meternos en materia. Para quienes viven bajo una piedra o son nuevos en este fandom, Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja sensación gracias a su química innegable en la serie Senkalkam. Su relación en pantalla era tan creíble y apasionada que traspasó la ficción y mantuvo a los fans en un frenesí constante durante mucho tiempo. Después de un tiempo de rumores, confirmaciones y finalmente una separación que muchos lamentaron profundamente, ambos han seguido sus caminos profesionales, pero la conexión y la curiosidad del público hacia ellos y su pasado juntos parece no extinguirse. Y es precisamente esa curiosidad la que nos trae hasta aquí. Recientemente Ander Zel ha concedido unas declaraciones que han causado revuelo. Después de un periodo de relativo silencio sobre su vida personal y especialmente sobre Kerem Bürsin, la actriz ha abierto la caja de Pandora y ha tocado el tema que todos esperábamos. La ocasión fue durante la promoción de su nueva e impactante serie, Inci Taneleri, un proyecto que ya está generando muchísima expectación y que promete ser un antes y un después en su carrera. La serie la presenta en un rol completamente diferente, mostrando una faceta más madura y profunda de su actuación. Los primeros avances son realmente cautivadores y ya la posicionan como una de las favoritas para los premios de este año. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Kerem Bürsin? Pues todo. Durante una entrevista para la prensa sobre Inci Taneleri, uno de los periodistas, con esa habilidad que tienen para ir al grano, le preguntó directamente a Ande sobre su relación pasada con Kerem y, más importante aún, sobre su actual situación y su nueva serie. Y aquí viene lo interesante. Ande, con esa elegancia que la caracteriza, no evadió la pregunta, aunque tampoco se explayó en detalles íntimos. Respondió de una manera que dejó a muchos interpretando múltiples posibilidades. Lo primero que quiero que sepan es que Ande fue preguntada sobre si había visto el trabajo de Kerem Bürsin últimamente o si tenía conocimiento de sus proyectos. Ella, con una sonrisa leve pero sincera, respondió algo así como: todos mis colegas están haciendo un trabajo maravilloso. Yo siempre deseo lo mejor para todos en esta industria. El talento siempre debe ser apoyado. Esto, mis amigos, es una respuesta diplomática, pero no por ello carente de significado. En lugar de decir, no he visto nada, o no me interesa, optó por un mensaje de apoyo general a la industria. Pero la cosa no se quedó ahí. La periodista insistió un poco más preguntando si, en particular, había visto algo de la nueva serie de Kerem Bürsin. Es importante recordar que Kerem también está involucrado en proyectos muy ambiciosos actualmente, y la comparación entre sus trabajos es inevitable para muchos fans. Ande, manteniendo la calma, añadió: sí, por supuesto que he visto cosas. Creo que todos mis colegas están haciendo un esfuerzo tremendo para presentar productos de calidad. El trabajo duro y la dedicación siempre son admirables. Ahora analicemos un poco esto. Cuando dice he visto cosas, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Ha visto fragmentos de la serie de Kerem, ha leído críticas, o simplemente ha estado al tanto de los anuncios y avances? La ambigüedad es parte del encanto, ¿no creen? Sin embargo, lo más revelador vino después. Le preguntaron directamente si, dado que ambos están trabajando en proyectos importantes y cosechando éxitos, era posible una futura colaboración entre ellos. Y aquí es donde la respuesta de Ande se volvió más interesante. Ella sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa parecía un poco más pícara. Dijo: ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? En esta profesión, las puertas nunca están completamente cerradas.
Lo importante es que cada uno siga creciendo y creando proyectos que nos apasionen. Si surge una oportunidad que sea buena para ambos, ¿por qué no? El respeto y la admiración profesional siempre estarán ahí. ¡Boom! Ahí tienen. Andy Ercel deja la puerta abierta. No es un sí rotundo, pero tampoco un no. Es el futuro es incierto, pero el respeto profesional persiste y una colaboración no es imposible. Esto ha desatado una oleada de especulaciones y esperanzas entre los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida. Los foros y redes sociales están que arden con este tema. Además de estas declaraciones, Ande también habló extensamente sobre Incita Nelleri. Está radiante de entusiasmo y muy orgullosa del personaje que interpreta. Ha mencionado que su rol es muy complejo, lleno de matices y que ha requerido una preparación profunda. Está muy emocionada de mostrar esta nueva faceta de su carrera y de demostrar su versatilidad como actriz. Mencionó que trabajar con el equipo de Incita Nelleri ha sido una experiencia increíble y que está muy agradecida por la oportunidad. También se le preguntó sobre cómo maneja la presión mediática y los comentarios constantes sobre su vida personal. Ella respondió con madurez, diciendo que ha aprendido a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su bienestar. Al principio puede ser abrumador, admitió, pero con el tiempo aprendes a filtrar el ruido y a concentrarte en la energía positiva y en las personas que te apoyan genuinamente. Mi prioridad es dar lo mejor de mí en cada proyecto y disfrutar del camino. Lo que queda claro de estas primeras declaraciones de Ande es que aunque el pasado con Kerem Bürsin fue significativo, ella está completamente enfocada en su presente y futuro profesional. Su madurez y su profesionalismo brillan en cada respuesta. No busca revivir viejas glorias, sino construir nuevas y sólidas bases en su carrera. Sin embargo, al dejar esa pequeña rendija abierta a una posible futura colaboración, alimenta la llama de la ilusión de sus seguidores. Y es que, seamos sinceros, la química entre Ande y Kerem era algo especial. Su conexión en Senkalkam no solo hizo que la serie fuera un éxito rotundo, sino que también creó un vínculo muy fuerte con el público. Verlos juntos de nuevo, quizás en un proyecto completamente diferente, con roles y dinámicas nuevas, sería un evento televisivo de proporciones épicas. Imaginen la expectación, las cifras de audiencia. Sería algo que rompería todos los récords. Por ahora, lo que tenemos son estas declaraciones cuidadosas pero alentadoras de Ande. No hay confirmaciones de nada, solo la confirmación de que el respeto mutuo y la admiración profesional persisten. Y para muchos, eso es suficiente para mantener viva la esperanza y la emoción. Lo que sí es seguro es que tanto Ande con Incita Nelleri, como Kerem con sus proyectos actuales están demostrando de que están hechos y que son talentos a tener en cuenta en la industria. Así que, resumiendo un poco, mis queridos amigos. Ande Ercel ha hablado por primera vez de Kerem Bürsin, mostrando una actitud madura, profesional y llena de respeto hacia su expareja y colega. Ha dejado la puerta abierta a una posible futura colaboración, alimentando las esperanzas de los fans. Al mismo tiempo está completamente enfocada en su emocionante nuevo proyecto, Incita Nelleri, del cual está muy orgullosa y entusiasmada por mostrar una nueva faceta de su talento. Ha demostrado cómo maneja la presión mediática con gracia y cómo prioriza su crecimiento profesional. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis de las declaraciones de Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que una futura colaboración entre Ande y Kerem es posible? ¿Están emocionados por ver Incita Nelleri? ¿Qué les parecieron las respuestas de Ande? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a saber que les gusta el contenido que creamos. Y si creen que a sus amigos también les interesará, asterisco compártanlo en sus redes sociales. Hagamos que esta conversación llegue a todos los fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas noticias y análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.